Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo un nuevo resumen semanal, pero bueno, esta vez es un poco diferente porque no hubo muchos avances en el juego. Pero bueno, igualmente les traigo novedades de lo que estuve haciendo esta semana, lo que viene, digamos, a partir de ya de la semana que viene en adelante también, porque va a haber algunos cambios. Así que bueno, no hubo eh, digamos, mucho progreso en el juego porque estuve con el tema de la computadora. Como algunos saben, estaba teniendo problemas con la... Bueno, era una especie de... entre el motherboard y la placa la fuente de alimentación. Estaba teniendo problemas, bueno, y al final me decidí y tuve que ir a comprarlo. Lamentablemente, bueno, vivo en el medio de la nada y tuve que viajar. Y bueno, ya tengo todo. La computadora está funcionando bien. Ya tengo gran parte de las aplicaciones instaladas. Esto lo estoy grabando en la computadora que uso habitualmente. O sea que ya tengo el OBS, el micrófono, la cámara, también la luz que tenía antes, que antes tenía una luz, pero bueno, por problemas los puertos USB ya no estaba usando. Y bueno, me quedan todavía me quedan por instalar un par de programas, pero básicamente está todo. Si quieren, miren, les voy a mostrar para que estén como más tranquilos. Esperen. Les voy a mostrar que tenemos... esperen que arranque. Bueno, para su mayor tranquilidad, está funcionando el Ikemen. Esperen que no sé qué le pasa acá que no lo captura. Ahí. Bueno, está funcionando sin problemas. Bueno, vamos a volver a lo que es el video. Bueno, tengo eso funcionando, ya tengo todas mis aplicaciones funcionando. Yo tenía, bueno, scripts son, tengo varios scripts de Python para agilizar muchos temas. Eh, entonces todo eso ya está. Estuve bajando aplicaciones, instalando todo, porque mi idea no era reinstalar el Windows, pero al final no me quedó otra opción. Venía bien, había empezado a funcionar bien la computadora sin instalar nada, sin reinstalar Windows. Pero un puerto no me funcionaba, después actualicé los drivers y todo eso, y una cosa llevó a la otra, un error, después quedé atrapado en un bucle en Windows, que no arrancaba bien la PC, así que al final no tuve alternativa más que reinstalar el Windows, con lo que todo eso conlleva. Perdí aplicaciones, perdí, bueno, varias cosas, pero no pasa nada, se vuelven a instalar. Los archivos están todos guardados, así que por ese lado no había problema. Pero bueno, todo eso lleva tiempo. Es por eso que esta semana no hubo progresos. Porque lamentablemente tengo muy poco tiempo. Y en ese poco tiempo estaba corriendo para instalar bien las cosas. Un monitor no me funcionaba. Ahora están los dos monitores funcionando. Esta placa nueva lo que tiene es que tiene salida para 3 monitores, así que posiblemente muy pronto voy a instalar un tercer monitor, que tengo ahí un televisor. Lo voy a usar como monitor. Y eso me va a permitir también, bueno, tener un poco más organizado, porque hay veces que cuando estoy trabajando en directo estoy tapando siempre el OBS, no veo si se me va la cámara o no. O si está funcionando el micrófono o tiene señal de internet o no. Entonces eso me va a permitir trabajar un poco mejor. Que dicho sea de paso, vamos a hablar un poquito de lo que viene. Ya como puse un teaser, un anticipo, se viene la próxima semana, es el plan, por lo menos. El plan es hacer a los robots. Ahí tenemos una imagen preliminar de Sector. Pero bueno, ya que hacemos uno, haríamos los tres, ¿no? Sector, Cyrax
y a Smoke. Ese por lo menos es el plan para la próxima semana. Mínimo, tener a los robots y ya veremos, porque como digo, todavía me faltan instalar cosas y eso lleva tiempo, entonces no sé si voy a tener más tiempo a hacer más personajes, pero como mínimo mi idea es hacer a los robots. ¿Qué más? Bueno, hablemos con el tema de los streaming. Últimamente venía haciendo casi todos los días streaming, salvo fuerza mayor, que hubiera una lluvia, una tormenta, así se fuera la luz o no anduviera internet, todavía sigo con problemas de internet. Mi idea es cambiar un poco el tema ese porque también estaba como un poco agotado. Entonces es dividir y espaciar un poco el tema de los directos, porque tampoco tenía sentido los últimos directos porque al no tener tiempo no podía preparar material para hacer en el directo. Entonces quedaba como un directo muy vacío, era más conversar que hacer cosas. Y al final no avanzaba ni nada. Charlábamos nada más, que está muy bien, pero no avanzaba el proyecto. Entonces lo que voy a hacer, voy a espaciar un poco, en lugar de hacer todos los días, a lo mejor día por medio. Veremos, quizá martes, jueves y sábado, por decir algo. Y después eso me va a permitir en los días intermedios ir preparando material para poder trabajar esos días en directo y siempre tener algo que mostrar y trabajar. No solo es conversar, sino avanzar realmente en el proyecto. Y bueno, ya veremos después. La idea también, estuve hablando con Terry, quizá podamos hacer unos directos jugando online, así con varios de los chicos que ya jugamos. Pero más quizá en el canal de Terry, para también usarlo un poco yo, también para un poco estar más distendido, digamos, para relajarme un poco y no quemarme tanto del proyecto. Entonces, eso estamos viendo todavía ese tema, pero bueno, esa es la idea. Así que bueno, quizá próximamente tengamos así una beta un poco más avanzada acá para los muchachos habituales que testeamos online. Y nada, así que próximamente seguramente tengamos más peleas online con ya una versión un poco más avanzada, que estuvimos trabajando en unos cuantos personajes todo este tiempo. Así que bueno, esa es la idea para este momento. Y bueno, nada, nos vemos en la próxima. Esperemos que poder instalar todo y que vaya todo bien. Hasta luego.